Bueno, buenas tardes. Acá el profe Fito Suárez, con nuevo video para explicar un poco el nuevo tema. La idea de ahora es continuar con lo que veníamos trabajando sobre los incendios en el delta del Paraná, en toda la cuenca del río Paraná. Y la idea de trabajar ese texto viene más que nada también para trabajar todos los contenidos tanto de la materia de sociales como de la materia de geografía. Yo tengo varios cursos y todo lo que yo estoy armando, lo estoy armando para que sea para todo el nivel secundario, ¿no? Porque justo en el tercer trimestre confluyen los mismos contenidos, pero con especificaciones, ¿no? Y esas especificaciones las vamos ajustando de a poco y con las devoluciones que dan con los trabajos. La idea es hacer un único trabajo, más que nada porque muchos tienen hermanos y hermanas que están conviviendo y al no tener los compañeros como para poder tener algún referente, como para poder trabajar con otros, bueno, hay un hermano y una hermana, sirve muchísimo, ¿bien? Y si no lo están, bueno, como venimos en todo el año, ¿viste? Preguntándole a ver quién lo tiene y bueno, o cómo lo van resolviendo. Igual el último trabajo, el 80% fueron perfectos. Hasta ahora están entregando perfectamente bien. Hay algunas cositas nada más que hay que ir ajustando, pero yo las hablé por privado con cada uno y cada una. Así que bueno, la idea de este video es explicar un tema que es ya bajarlo a lo concreto para todas las modalidades, ¿no? Para todos los, perdón, no todas las modalidades, solamente para economía, naturales, sociales, sino también para primer año de secundaria, que son ciencias sociales, ¿bien? Entonces la idea es aprovechar que en sociales se ven algunas cuestiones y llevarlas para segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, porque se tocan los temas, se tocan todos los temas. Entonces en este trimestre, en vez de como hicimos en el primero y en el segundo, que di cosas específicas, ahora ya podemos ir a algo más en común con todos los años. ¿Bien? Entonces, Delta del Paraná es este tema y la idea del Delta del Paraná es trabajarlo con la mirada con la que la empezamos con los incendios. ¿Bien? Es decir, cómo el espacio rural, ese campo que tiene la Argentina, fue gestionado. ¿Qué quiere decir gestionado? Significa que se le aplicó una lógica, significa que hay intereses, que ese territorio llamado campo o espacio rural tiene un interés específico, ¿no? Que no es el mismo interés que tienen las ciudades. En las ciudades hay otros intereses, hay otra forma de relacionarse, mientras que en el campo y en el espacio rural hay otros intereses y hay otras relaciones que hay que entender, ¿bien? Por eso es que se incendia el campo y los productores no queman la ciudad, ¿no? Aunque lo que también está sucediendo en el campo, como vimos en el primer trabajo, afecta totalmente a la ciudad. Afecta de lo que consumimos, de dónde viene, lo vimos en el artículo que aparece en la empresa Bagio con los jugos, aparece el tema de los productores ganaderos que queman todo para que haya forraje también para alimentar, también para quitar todo el ecosistema del humedal para poder cultivar, ¿bien? Y ni hablar también el tema de lo que estuvimos trabajando en algunas áreas, el tema de cómo también se rellenan los humedales, es decir, se saca el humedal definitivamente rellenándolo con tierra y ahí se emplaza un barrio cerrado, ¿no? Que es una urbanización. Entonces, pasan muchísimas cosas en el espacio rural que capaz no nos damos cuenta, pero que también tienen que ver como fruto de nuestras decisiones y lo que decían los manifestantes en el puente de Santa Fe, que era esto de basta de ecocidio, basta de exterminar estos humedales y de que haya una ley de humedal que los proteja para justamente preservar también, entendiendo que el ambiente forma parte de nuestra salud, indudablemente, de nuestra salud como ciudad, como cuerpo, como corporalidades, es decir, lo que consumimos como alimento y lo que nos relacionamos como territorio, bien, en el territorio, nos afecta, bien. Entonces voy a ir haciendo como una serie de pasaditas para hacerlo lo más didáctico posible y cualquier duda, ustedes abajo me escriben en los comentarios del mail o de donde nos manejemos, si es por WhatsApp, porque tengo varias modalidades. Tengo Classroom, WhatsApp, todo diferente. Dependiendo de la escuela, tenemos situaciones distintas, pero bueno, ustedes me hacen avisar. Bien, entonces vamos a empezar. Y a mí me gustaría empezar primero con esto de qué es el delta del Paraná. Bien, yo acá les voy a compartir la pantalla.
donde tengo ya el material con el que vamos a trabajar. Justo lo estaba agarrando ahí porque estaba revisando. Bien, el delta del Paraná. Bien, el delta del Paraná es un delta muy especial, es uno de los deltas más grandes del mundo. Para mí, yo sostengo que es el más grande del mundo, no porque sea argentino, sino porque se está agrandando de una manera muy rápida. Los deltas, a diferencia de una montaña, a diferencia de una llanura, a diferencia de otros relieves, o de otros paisajes, mejor dicho, tienen, ¿cómo es esto?, una dinámica muy rápida. El delta se va produciendo rápidamente, ¿bien? El delta de Paraná comprende esta zona específicamente, ¿bien? Esta zona en verde oscuro, que la vemos acá en el mapa, donde obviamente es una gran parte de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, bordeando todo lo que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Pero Entre Ríos es justamente así también lo dice la palabra, Entre Ríos, es, digamos, la provincia que cubre grandes cantidades de ese delta, ¿no? Grandes extensiones de territorio de delta. Acá tenemos los departamentos que comprende el delta del Paraná, acá lo tenemos a Tigre, bien, por eso es importante. Nosotros vamos a ir llegando poco a poco a Tigre y a entender por qué a esto nos afecta a nosotros como tigrenses, ¿no? Y más que nada aquellos que viven en Benavides, en Dique Luján, los que viven en Las Tunas, los que viven en Rincón de Milver, en Tigre Centro, en las islas, más allá de los que viven en Don Torcuato, que es una zona más llegando a la llanura, ¿no? Pero sí que a nosotros nos afecta enormemente y lo vemos en cada sudestada y vemos el desastre que se colapsa con las sudestadas, ¿bien? Entonces, yo decía esto, primero quiero retomar un concepto que a ese 20% un poco no le quedó claro acerca de qué es un humedal, ¿no? Un humedal es justamente, así a simple, parece muy infantil, pero es lo más simple que se puede imaginar. Un humedal, como acá lo tenemos, es un espejo de agua, ¿bien? Gigante. Es un gran pantano, ¿bien? Donde la superficie es más baja que el resto del territorio, ¿bien? Entonces, como es más baja, todas las lluvias y las inundaciones que tenemos por acá, todo va hacia ese humedal. Entonces, toda esa agua que cae sobre el suelo va yendo hacia ese humedal y lo va regenerando constantemente, ¿bien? Por eso es que también hay peces, no es un agua estancada, ¿no? No es que es un pozo de agua o una zanja gigante donde quedó agua estancada, no. Con cada lluvia, con cada inundación, esa agua se va renovando y por eso tenemos un montón de flora y fauna que se nutre de esa agua que se renueva. Pero lo importante también es de tener en cuenta de esto, del beneficio de los humedales, más allá del ecosistema, que crea un ecosistema que lo va reproduciendo totalmente, también nos sirve a nosotros como habitantes del territorio, ¿bien? A los barrios y a las ciudades nos sirve para que esa agua que va precipitando vaya para algún lado, tenga algún cauce. En Tigre, si bien Tigre es famoso por las grandes inundaciones que siempre tuvo, no siempre fueron tan grandes como las que tenemos ahora. Y lo importante entender eso es porque se han reducido un montón la cantidad de humedales. Es más, todo Rincón de Milver, Dique Luján y gran parte de Benavides era un gigantesco humedal que fue cubierto. Y toda esa agua tiene que ir a algún lado. ¿Bien? Eso es producto de la gran proceso de poblamiento que se hubo dando y hubo creciendo Tigre rápidamente. Por eso también hay una ley en Tigre donde no se puede construir determinada cantidad de pisos, que eso fue una ley muy discutida en el principio de los años 2000, donde el antiguo intendente que estaba antes le daba permisos a lo loco para construir torres, de todo, y esto afectaba muchísimo al terreno, porque estamos en un terreno muy arenoso, puede presentar una gran fragilidad para también las demás casas. Así que bueno, y también obviamente ni hablar sobre las pequeñas plantaciones o las plantaciones que hayan cerca, que les sirven para que todo lo que nosotros vamos regando en el cultivo, esa agua que le vamos poniendo al cultivo, también vaya para algún lado. O sea, el delta es la solución perfecta. Tenemos un territorio que tiene la solución perfecta a los grandes problemas que tiene una ciudad o un asentamiento humano, ¿no? Es decir,
vivir cerca de un humedal es lo mejor que puede pasarle a una sociedad, y de hecho por eso es que en esta zona de Tigre y en el Delta de Paraná es que han habido tantas poblaciones a lo largo de los miles de años. Es un lugar perfecto, y que se quiten esos humedales ya no lo hacen tan perfecto, ¿no? Eso es un poco la discusión que hay con el artículo anterior de la investigación que yo les pasé, que es muy interesante sobre cómo se trabaja este tema. ¿Bien? Ahora lo que me gustaría mostrarles es un poquito esta imagen satelital, donde en esta imagen satelital vemos el delta seccionado. ¿Qué quiere decir seccionado? Tenemos una primera sección, que es que la administra únicamente Tigre, perdón, es hasta acá, es esta sección, ¿bien? Tenemos una segunda sección, que es la de San Fernando, y después tenemos las terceras secciones que están administradas por distintos municipios como Campana, ¿bien? Campana, Zarete, y los que vimos también desde el lado de Entre Ríos, ¿bien? El delta es el más grande, yo lo tengo que decir porque no quiero andar con rodeo. Después está el Nilo, en Egipto, pero este es el delta más grande que tenemos en el mundo, ¿bien? Y el río más grande del mundo también, justamente, que es el río Paraná, el río de la Plata, perdón. ¿Bien? Bueno, esta imagen es imagen 2016, ¿bien? Después voy a buscar ahora en el 2020, 4 años después, no creo que haya mucha diferencia, pero lo importante de esta imagen, quiero que presten atención a este sector. Igual, acá donde dice Isla Martín García, a este conjunto de islas. Miren cómo era si retrocedemos a 1984. Vemos que desaparecieron un montón de islas. Vemos que en el mapa, en la imagen satelital de 1984, no había tantas islas en este sector. El delta quedaba acá. Y pasando las décadas, muy poquitas décadas, ya nos encontramos con más cantidad de islas. ¿Por qué fue cambiando de esto a esto? Porque el delta tiene un comportamiento muy específico. Como ya lo dije, los deltas se van extendiendo rápidamente y son acumulaciones de tierra, que mejor dicho se le dicen sedimentos, que se van depositando en las orillas de los ríos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el delta hace miles de años atrás era mucho más pequeño que esto. ¿Bien? Esto se fue extendiendo y agrandando a lo largo de que pasaron los miles de años. ¿Estamos? Por eso es que nosotros empezamos a ver ahora estas islas, menos la isla Martín García, que ya tiene varios miles y miles de años, porque no es una acumulación de tierra la isla Martín García como pasa acá, sino que es ya es una elevación que quedó de roca, que quedó después de un proceso. Bueno, puedo acá extenderme a geología y a ciencias de la Tierra, pero no es la idea, sino pensarlo como que hay accidentes, no accidentes, sino, mejor dicho, acumulaciones que quedaron en el territorio y que por más que venga el agua y todo eso, no lo hace desaparecer a corto plazo, por lo menos a corto plazo en miles de años, ¿no? La isla Martín García, de ahí se sacó el adoquín para casi todas las ciudades, las calles de piedra, la famosa calle de piedra, bueno, la piedra se sacaba de la isla Martín García, justamente. Imagínense lo duro que es el suelo de la isla Martín García, para que se den una idea, y por eso está ahí como que no tuvo casi ninguna modificación, ¿ven? No se modifica mucho. Ahora después hago un zoom, pero para mostrar cómo se agrandó la otra parte de la isla Martín García, que es una parte de humedal, que está por acá arriba. Pero a mí lo que me interesa más que nada es para que puedan apreciar cómo se fue modificando naturalmente el delta, ¿bien? Entonces, como decía, el delta, la palabra delta significa triángulo, es un triángulo, ¿bien? Es una palabra griega en sí. Los deltas son grandes territorios que tienen grandes confluencias de ríos, y esos ríos sirven como un camino para ir llevando los sedimentos que nada más ni nada menos, en este caso, vienen desde aquí, desde el Alto Paraná. Desde el Alto Paraná, voy a poner un poquito para ahora, desde el Alto Paraná va viniendo todo ese gran río que va nutriendo a toda la Argentina desde el lado de la llanura,
y que desemboca finalmente en el río de la Plata. ¿Ven este río que es un río porque acá vemos lo marrón y acá ya vemos que ya hay otro color, que esto es mar, justamente. Por eso hay una parte de Montevideo que tiene río, que es de río, y una parte que ya es propio del mar. ¿Bien? El río que tenemos, acá tenemos la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Que todo es río, todo esto es río. Vemos por qué es más marrón que un azulado oscuro, porque justamente es marrón porque hay tierra. Es tierra que está, granitos, granitos pequeñitos de tierra que están suspendidos en el agua, ¿bien? Y esos granitos se van yendo hacia el mar, ¿bien? Hacia hacia el mar argentino, en este caso, voy a hacer un poco más de zoom, que se va depositando en todo, ven cómo se va depositando, acá tenemos una franja que nos sirve perfectamente, es más, si ustedes van a alguna parte de la costa de Buenos Aires, va a haber todavía un poco de sedimento marrón, por eso también en Mar del Plata el agua es media marrón, y si nos vamos para allá a Santa Cruz, vamos a ver el agua mucho más cristalina. ¿Bien? Porque todo eso es porque el río de la Plata está sacando tanto, pero tanto sedimento que llega a varias costas, ¿bien? Eh, y ese sedimento no tiene, se va depositando en la superficie del mar, digamos, de la cuenca, ¿no? Abajo del río, y que se va creciendo, pero no es que esto va a crecer ahora ya. Puede tardar miles y miles de años más para que este delta llegue hasta esta zona, ¿bien? Pero va a faltar, no vamos a estar para cuando testigüemos, pero sí se cree que el delta de Paraná en algún momento ya va a empezar a ir cerrando esta zona dentro de los próximos 1000 años, ¿bien? Es decir, prontamente podremos ver cómo nos vamos uniendo cada vez un poquito más a Uruguay, ¿bien? Volviendo, entonces, nosotros cómo sabemos el comportamiento del Delta Paraná comparando justamente las imágenes satelitales del 84 al 2016, donde vemos que en estos años, bien, en estos 30 años, ya tenemos nuevas islas, bien, hay más territorio, ¿estamos? ¿Por qué? Porque se fue depositando tierra en las costas, en las orillas, y en el correr de los años esas tierras formaron nuevas islas, y al formarse nuevas islas, nuevos arroyos. Bien, el delta está en constante movimiento, no para, y no va a parar nunca. Bien, nunca entre paréntesis, ¿no? En la ciencia es otro término. Bien, entonces, por acá tenemos esta situación donde vamos a trabajar con este gran delta. Ah, y acá, casi me olvido, quería que vean Tigre, cómo era en 1984. Cómo era cuando, supongo, sus padres eran chicos. ¿Bien? Cuando sus padres eran chicos, este era el paisaje. ¿Bien? Y miren ahora cuando están ustedes cómo es Tigre. Miren esta zona de Benavides, Rincón de Milver y parte de Pacheco. Miren esta parte, que es muy interesante, y acá también. Todo esto es un gran humedal. Miren lo que pasó 30 años después con ese humedal, después de la dictadura. ¡Pam! Lleno de barrios cerrados. Este es el mapa de Tigre. Lo que antes era un gigantesco humedal ubicado en Tigre, donde no había edificios ni nada, hoy está repleto de construcciones privadas. No solamente se extendieron los barrios donde vivimos nosotros, sino también que se insertaron, porque compraron esos terrenos que eran extremadamente baratos. No se puede hacer un barrio, imagínense, si ustedes tienen una parte de campo, qué sé yo, cerca de la capital federal, y los terrenos son muy caros. Entonces, ¿dónde van y quieren construir? En los humedales donde es más barato. Total, los rellenamos de tierra y ahí podemos observar cómo se modificó el territorio en función digamos, de una política o de una intención política, bien, que hubo después de la dictadura militar en el 84 en adelante, de querer construir en estas zonas y que hasta el día de hoy toda la ruta 27, que está por acá, van a ver que se sigue construyendo.
¿bien? Los humedales, no, el gran humedal que había en Tigre ya está, desapareció. Ese humedal que antes recibía las inundaciones, tiene un ecosistema propio. Si les preguntan a sus abuelos que vivieron en esta zona, en esta época, les van a contar lo distinto que era. Y es importante tener en cuenta que todo esto sucedió porque nos globalizamos. Había que ser parte del mundo, entonces como había que ser parte del mundo, trajimos entre comillas, ¿no? Yo no lo hice, sino que el intendente de aquel momento, junto con los gobernantes, con el presidente, con los presidentes que pasaron desde ese momento, iniciaron este proyecto de urbanizar a Tigre dentro de los humedales. Es decir, que el espacio rural no sea para producir productos agropecuarios, sino para que haya barrios privados. Y acá esta es la novedad de la globalización, donde en muchas ciudades ya tienen sus territorios dedicados para el sector agropecuario. Bueno, si queda más territorio disponible rural, que sea dedicado para el sector inmobiliario, es decir, a expandir la ciudad. ¿Bien? ¿Y dónde la expandimos? En los humedales. Ese es el lugar más barato. ¿Bien? Siguiendo. Como ya dijimos, un poquito lenta la compu. Como ya dijimos, los humedales entonces tienen lo que se llama base natural, que es el delta del Paraná. Bien, yo acá en el trabajo les dejo más explicado cómo se comporta el Paraná, la flora que hay en el Paraná, que es muy importante, que uno dice, uy, sí, qué lindo camalote, o capaz que a nadie le gustan los camalotes o este tipo de plantas. Estas plantas que ven acá, no elegí casualmente esta foto, ¿eh? Todo lo que sea plantas acuáticas como los camalotes, todas estas plantas sirven para purificar el agua, porque como el agua que recibe un humedal viene de otras zonas muy contaminadas, se pudo crear un tipo de vegetación, es decir, la naturaleza es sabia, no es nuestra enemiga, es totalmente sabia y equilibrada, busca la forma de equilibrarse, ¿bien? La adaptación de las plantas logró que toda esa contaminación, si se le quiere decir, primaria que hubo, estas plantas ya tienen miles de años, millones, lo que hicieron fue, bueno, tomar todos los compuestos químicos que llegaban al humedal y los convirtieron en nutrientes. ¿Qué compuestos químicos, aparte de, digamos, del dióxido de carbono, también se nutren de plomo, de arsénico y de un montón de metales pesados? Metales pesados que a nosotros nos causarían cáncer. ¿Bien? Esto es para entender también cómo el delta regula nuestra propia salud. Y más que nada cuando de este lugar sacamos agua para beber. Y específicamente la gente de la isla. ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando llegan los camalotes, que bajan desde allá, desde Entre Ríos, justamente tienen esta función de poder purificar las aguas, porque para eso sirven los pantanos. Es un área pantanosa. Ustedes si se meten ahí, el agua les llega por la cintura más o menos. No es un lugar muy, digamos, hondo. Pero estas plantas tienen la función principal de purificar el agua, de poder tomar todo eso que podría hacer mal a los animales, lo convierte en nutriente para su propio organismo. ¿Bien? Esto es para la parte de la flora. Y acá ya la parte de la fauna. ¿Por qué son importantes por qué es importante la fauna que tenemos presente en el delta? Principalmente porque regula todo el ecosistema. Esto tiene que ver más que nada con una cuestión biológica, tiene que ver más que nada con el comportamiento de los animales, pero en términos de ecosistema, el tema de la fauna, por ejemplo, yo también elegí este tema de la garza, porque justamente lo que hacen es también limpiar el delta, ¿bien? Es decir, tanto los animales como las plantas tienen, digamos, como función, si se le quiere decir, o tienen un rol, mejor dicho, ahí está, un rol dentro de ese delta, que armoniosamente lo van purificando siempre, a menos que aparezca algo o alguien y lo altere, como nosotros. Caso Río Tigre, bien, que yo lo tengo acá enfrente. Bueno, entonces, nuestra relación, ¿no? Esta plaquita me gustaría dejarla un ratito. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza?
Bien, eh, acá me gustaría hacer un entre paréntesis, porque esta relación que tenemos con la naturaleza no siempre fue así. Y nosotros tenemos que empezar a, si vemos los problemas que hay dentro de los territorios que comprenden el delta, tenemos que entender si siempre fue así o si hay otras formas de relacionarnos, ¿no? O sea, ya que detectamos cuáles son los problemas que hay, cuáles son entonces las posibles acciones que nosotros podemos hacer. Pero no nosotros individuales, ojo, las problemáticas sociales no podemos mirarlas de forma individual, que no podemos responsabilizar a una sola persona. Responsables somos todos como sociedad, como colectivo. Pero dentro de Tigres están sucediendo un montón de experiencias que son muy interesantes, más allá de todo lo malo que se sigue quemando, se sigue contaminando los ríos, se siguen tapando humedales, pero también hay una respuesta por parte de los sectores populares, específicamente estas propuestas salen de los barrios más pobres, que justamente tienen como iniciativa poder mejorar su calidad de vida. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, tenemos que relacionarnos de otra manera con la naturaleza, no podemos seguir así. O sea, la zanja es totalmente tóxica. El agua en algunas partes de la isla, como el río Calapachay, es casi inconsumible porque está llena de metales pesados. Los pescados, prácticamente incomibles, nadie va como un pescado del río Tigre o del río Reconquista, es una locura. Entonces, todas estas cosas que van sucediendo dentro, que están claramente afectando los barrios más populares que los barrios cerrados, a nosotros nos hacen repreguntarnos acerca de cómo nos relacionamos entonces con la naturaleza. Y de ahí salieron un montón de propuestas sobre cooperativas. Hay una cooperativa acá en Chile, por ejemplo, que es una agroecológica, que estoy hablando ahí a ver si nos pueden dar una entrevista para que ustedes conozcan cómo trabajan, pero que también tienen otra forma, es agroecológica, no trabaja con de la misma forma que trabajan los grandes productores agropecuarios como sucede en Entre Ríos, sino que trabajan, digamos, tratando de relacionarse con la naturaleza desde una perspectiva más armónica, sin, digamos, hacer un impacto tan traumático como quemar todo, sino que justamente utilizando los conocimientos sobre ecología y utilizando los conocimientos agropecuarios, logran unir los conceptos de ahí y logran pensar cómo producir sin traumatizar a la naturaleza y, por consecuente, sin traumatizarnos a nosotros.